Hola, amantes de la historia de la aviación. Hoy tenemos un video fascinante que no querrán perderse. Vamos a descubrir la sorprendente opinión que tenía Japón sobre el F-4F Wildcat, uno de los cazas más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo veían sus adversarios en el aire? ¿Qué estrategias utilizaron para enfrentarlo? Quédense con nosotros mientras averiguamos estos secretos y mucho más. Asegúrense de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras aéreas. Comencemos. La narrativa de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico a menudo se ha simplificado a un duelo épico entre la superioridad tecnológica y la tenacidad indomable. Un personaje central en esta saga, envuelto en una capa de aparente inferioridad, es el Grumman F-4F Wildcat, un cazatorpe, lento y de diseño casi arcaico, en comparación con la esbeltez aerodinámica del Mitsubishi A6M0. La historia popular, alimentada por innumerables libros, documentales y películas, nos ha vendido la idea de que los pilotos japoneses despreciaban al Wildcat, considerándolo un adversario inferior, una presa fácil para sus ágiles y letales ceros. Sin embargo, a medida que han pasado los años y los historiadores han tenido acceso a archivos desclasificados, diarios de vuelo y testimonios de veteranos de guerra de ambos lados, una imagen mucho más matizada y en muchos aspectos sorprendente ha comenzado a emerger. Lejos de ser despreciado, el Wildcat era para los pilotos de la Armada Imperial Japonesa un adversario formidable, un oponente que respetaban y en muchos casos temían. Para entender la visión japonesa, debemos primero situar el contexto de los primeros días de la guerra. En Pearl Harbor, las Filipinas y las Indias Orientales neerlandesas, el poder aéreo japonés parecía imparable. El A6M0, con su largo alcance, su maniobrabilidad sin par y su potencia de fuego devastadora, dominaba los cielos. Los pilotos japoneses, curtidos en el combate en China, estaban llenos de confianza, casi de arrogancia. Sus primeros encuentros con el Wildcat, a menudo en formaciones dispersas y pilotados por aviadores con menos experiencia, reforzaron esta creencia. El Wildcat era lento en comparación, tenía un radio de giro mucho más amplio y parecía carecer de la gracia letal del cero. Sin embargo, esta primera impresión duraría muy poco. El primer gran punto de inflexión llegó durante la Batalla del Mar de Coral, en mayo de 1942. Aunque en términos de números, las pérdidas japonesas de Wildcat no fueron catastróficas, los pilotos nipones comenzaron a notar algo inusual. Los Wildcat no explotaban ni se desintegraban de la misma manera que otros aviones aliados. El avión de Grumman era un hueso duro de roer. Su fuselaje era una estructura sólida, construida con acero y recubierta de aluminio. Una combinación que, a pesar de su peso, le confería una resistencia asombrosa al daño. Los testimonios de los pilotos japoneses de esta época son particularmente reveladores y ofrecen una visión única del enfrentamiento aéreo en la Segunda Guerra Mundial. El teniente Saburo Sakai, uno de los ases más famosos de la guerra, relataría en sus memorias sus primeros encuentros con el F-4F Wildcat. Sakai describió su propio avión, el Mitsubishi A6M0, como una mariposa de cristal, hermosa y letal, pero también frágil en comparación con el robusto Wildcat. En contraste, el Wildcat era visto por él como un depredador de hierro, un oponente formidable que parecía absorber los impactos de los disparos con una resiliencia sorprendente. En una ocasión memorable, Sakai se encontró en una intensa dogfight, donde gastó una cantidad considerable de munición, tratando de derribar a un solo Wildcat. A pesar de sus esfuerzos y de haber dejado al avión enemigo seriamente dañado, con el motor echando humo, el Wildcat logró escapar. Para un piloto como Sakai, que estaba acostumbrado a ver a sus oponentes desintegrarse con unos pocos impactos de cañones de 20 milímetros, esta resistencia resultaba desconcertante y, francamente, frustrante. Este relato no solo ilustra la tenacidad del Wildcat en combate, sino también la profunda admiración y respeto que sus adversarios sentían por un avión que, aunque menos ágil que el cero, demostraba una capacidad de supervivencia notable en situaciones críticas. La resistencia del Wildcat se debía a una filosofía de diseño fundamentalmente diferente. Mientras que el cero de Mitsubishi priorizaba la agilidad y el alcance
A expensas de la protección del piloto y la estructura, Grumman, apodada la Grumman Iron Works, construía aviones que, ante todo, estaban diseñados para regresar a la base. El Wildcat tenía tanques de combustible autosellantes, una característica que el Zero no poseía en sus primeras versiones. También tenía un rudimentario pero eficaz blindaje para el piloto, algo que era una rareza en los cazas japoneses. Esta armadura, combinada con la robustez de su estructura, significaba que los pilotos del Wildcat tenían una posibilidad de sobrevivir a los impactos que sus homólogos japoneses simplemente no tenían. La batalla de Midway, en junio de 1942, cimentó la nueva percepción. En los cielos sobre ese pequeño atolón, los Wildcat, operando desde los portaaviones USS Enterprise y USS Yorktown, lucharon desesperadamente para proteger a los bombarderos torpederos y en picado. Aunque las pérdidas fueron elevadas, los Wildcat demostraron ser más que un simple blanco. La táctica de la Thatch Whiff, ideada por el teniente comandante John S. Jimmy Thatch, permitía a los Wildcat, en parejas, cubrirse mutuamente y convertir su desventaja en maniobrabilidad en una ventaja táctica. Cuando un Zero se colocaba en la cola de un Wildcat, su compañero lo atacaba desde una posición ventajosa. Los pilotos japoneses, que se enorgullecían de su superioridad individual, se encontraron con un oponente que no solo era resistente, sino que también luchaba de una manera que no habían previsto. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido interesante como este. Continuemos. Los informes de inteligencia japoneses de esta época reflejan un cambio de actitud. Los manuales de vuelo y las notas para los pilotos de caza ya no se referían al Wildcat como un caza inferior o un blanco fácil. En su lugar, se le describía como un caza de alta resistencia o fuerte y bien blindado. Las instrucciones eran claras: no entrar en un combate de giros con él. El consejo más común era usar la ventaja de velocidad y altitud del Zero para atacarlo en picado y, después de un solo pase, alejarse. Esta táctica, conocida como hit and run, golpear y huir, fue precisamente la que los pilotos de la Marina estadounidense tuvieron que adoptar con los cazas japoneses en la segunda mitad de la guerra. La ironía era palpable. Los papeles se habían invertido. La lucha en Guadalcanal, que duró de agosto de 1942 a febrero de 1943, fue el laboratorio final donde se forjó el respeto mutuo. La llamada Cactus Air Force, operando desde una pista de aterrizaje embarrada en la isla, consistía principalmente en Wildcat. Lucharon día tras día, en condiciones miserables, contra los experimentados pilotos japoneses que volaban desde Rabaul. En estos cielos, el Wildcat no solo demostró su robustez, sino también la ingeniosidad de sus pilotos. Los Wildcat a menudo operaban con la mitad del combustible, lo que los hacía más ligeros y un poco más ágiles. Los pilotos estadounidenses perfeccionaron la táctica de ascender a la mayor altitud posible, esperando pacientemente a los japoneses. Una vez que los Zeros estaban agotados de combustible, los Wildcat se lanzaban sobre ellos en un ataque sorpresa, aprovechando su mayor velocidad en picada. Uno de los eventos más notables que ejemplifica la resistencia del Wildcat ocurrió durante la Batalla de Santa Cruz en octubre de 1942. El piloto de un Wildcat, el teniente James Sweat, se enfrentó a una formación de 15 bombarderos japoneses y los derribó a todos. Bueno, no a todos. El número exacto de derribos de Sweat en ese vuelo, que le valió la medalla de honor, ha sido objeto de debate. Pero los informes japoneses de la batalla sí mencionan la tenacidad con la que se enfrentaban a los cazas estadounidenses. Para los pilotos japoneses que participaron en esa batalla, el Wildcat ya no era un simple avión, era un símbolo de una resistencia inquebrantable, una fuerza que no se rendía. Al final de la guerra, la obsolescencia del F-4F Wildcat era innegable, eclipsado por el más grande y poderoso F-6F Hellcat y el F-4U Corsair. Sin embargo, su legado permaneció grabado en la mente de sus oponentes. Un informe de posguerra del ejército de los Estados Unidos, que interrogó a pilotos japoneses capturados, reveló la profunda admiración que sentían por el Wildcat. Estos pilotos admitieron que, aunque preferían el Zero en términos de agilidad, temían la capacidad del Wildcat para absorber el castigo.
comentaron que el Wildcat era el único avión enemigo con el que no se sentían seguros de haber derribado, a menos que vieran el impacto final contra el agua. La historia popular ha insistido en que los japoneses lo despreciaban, pero la realidad, forjada en la crueldad del combate, es que lo respetaban profundamente. En retrospectiva, el F-4F Wildcat fue el héroe silencioso de la primera mitad de la guerra en el Pacífico. No era el avión más rápido ni el más maniobrable, pero era el avión que regresaba. Era el avión que absorbía los impactos para salvar a su piloto. Su filosofía de diseño, que priorizaba la supervivencia sobre la gracia, fue lo que lo convirtió en un adversario tan temido para los pilotos japoneses. El mito de la inferioridad del Wildcat es un testimonio de la arrogancia que a menudo acompaña a la victoria temprana. Pero la verdad, la historia real, está escrita en los informes de inteligencia japonesa, en los diarios de vuelo de los ases japoneses y en las cicatrices de la guerra. El F-4F Wildcat no era un blanco fácil, era el depredador de hierro, un oponente que enseñó a los pilotos japoneses la lección más amarga de todas. La verdadera valentía no reside en la velocidad o la maniobrabilidad, sino en la capacidad de resistir y luchar un día más. Y por eso, el F-4F Wildcat se ganó no solo la victoria, sino también el respeto de sus enemigos más formidables. Y ahí lo tienen. La sorprendente perspectiva de Japón sobre el F-4F Wildcat nos muestra cómo la guerra no solo se libró en el aire, sino también en la mente de los combatientes. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más historias fascinantes de la aviación y la historia militar, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Déjanos tus comentarios abajo sobre qué otro tema te gustaría que cubriéramos. Hasta la próxima, aviadores.